Feligresía católica renueva su fe en el Domingo de Ramos en toda Honduras. En tanto, arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Vicente Nácher, recuerda que la Semana Santa no son simples vacaciones. Una masacre más en el país en pleno Domingo de Ramos. Esta vez, un padre y sus dos hijos son asesinados a balazos en una aldea del municipio de Santa Rita, Copán. Asambleas informativas del gremio médico continuarán este lunes, justo en la temporada de vacaciones donde aumenta la demanda de atención sanitaria pública. En las noticias internacionales, desbordadas expectativas en Sudamérica a pocas horas de conocer el desenlace de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, en una cerrada pelea electoral del oficialismo y la candidata correísta. Y en los deportes, TVC Real España vuelve a recuperar el primer lugar en la Liga de Fútbol Nacional y el legionario Luis Palma conquista su segundo título europeo, primero con el Celtic de Escocia y ahora con el Olympiacos de Grecia. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Telenoticias Dominical. Eunice, buenas tardes y bienvenida también. Gracias, Ulises. Estamos aquí listos para poder informarles de lo que acontece en el campo nacional, pero vamos a iniciar con lo que acontece en Ecuador, es decir, del campo internacional. El balotaje en el Ecuador, Eunice, y todos los que nos sintonizan a esta hora en Telenoticias Dominical, cuando todas las encuestas daban una pelea cerrada entre Luisa González, que es la candidata de la izquierda en el Ecuador, la candidata correísta, y Daniel Noboa, el actual presidente de ese país. Todo el mundo decía que era una pelea cerrada, un empate técnico, y ya pues tenemos los números y ya nos van a alimentar con algunas estadísticas en las cuales le está sacando una ventaja considerable, sustancial, y después Daniel Noboa a Luisa González. Y después de que 13 millones de ecuatorianos estaban convocados, Ulises, y con una asistencia de aproximadamente un 84%, porque el voto allá es obligatorio, en Ecuador a las 6 de la tarde en punto, el Consejo Nacional Electoral, que se llama igual a nuestro máximo ente electoral aquí en Honduras, ya dio los primeros resultados con un 2% de las actas escrutadas. Ahorita ya ha avanzado, en Ecuador son las 7 de la noche con 4 minutos y hay unos resultados que no varían, que son los siguientes. En el balotaje, con un 57.4%, Daniel Noboa lleva la ventaja de Luisa González, con un 42.96%. Esto representa el 49.93% de los votos escrutados. Es decir, Noboa en este momento tiene a su favor 3.066.397 votos y Luisa González 2.309.399 votos. Estamos hablando de una diferencia de casi 700.000 votos arriba que lleva el candidato Noboa, quien busca la reelección. Y nos dicen, Eunice, que ya a estas horas nos estaban diciendo desde producción que ya se cerró el conteo. Cuando uno ve esto, y algunos que nos siguen aquí en Telenoticias Dominical van a decir, bueno, Ulises es repetitivo y repite cada elección lo mismo, pero es que a uno le da nostalgia, Eunice, también le da envidia de la buena, por supuesto, de que estos países sin altercados, sin alteraciones, ya está el conteo, ya se sabe las proyecciones, ya se sabe quién va a ganar. Sí. Y entonces, y eso es saludable para las democracias, Eunice. Aquí estamos haciendo, bueno, los portales de noticias como Infobae también están reflejando tal cual proyecta el Consejo Nacional Electoral de Ecuador los primeros resultados. Se actualizó en este momento, no sé si podemos poner Infobae, por favor, o algún otro conteo. Ya se actualizó el balotaje, los votos escrutados, 61.29%. Mire la velocidad. Más del 50%. O sea, en una hora ya es más del 50% que podría definir alguna tendencia que no sea reversible. Eunice, ¿cuánto tienen de haber cerrado las urnas? A las 6 de la tarde. Y allá son las 7 de la noche. Es decir, casi 2 horas. Ahí está. Muchas gracias al equipo de producción. Ahí está actualizado. Daniel Noboa, 3.731.412 votos. Ahí, Eunice. Luisa González, 2.872.000
290 votos. Es decir, Daniel Noboa lleva una delantera con un 56.5% y Luisa González un 43.5%. Y hay algo interesante que se está experimentando en Latinoamérica, incluso en los Estados Unidos, y es que el voto escondido, el famoso voto escondido, es para el que va a ganar y comúnmente rompe esos empates técnicos. ¿Qué nos decían en Ecuador? Que Luisa González y Daniel Noboa iban en una competencia cerrada. Eso decían las encuestas a bocas de urna. Sí. Pero ahora nos damos cuenta es que escondían el voto para el ganador, que en este caso era Daniel Noboa, actual presidente. Pero es que fue así en la primera vuelta. Correcto. Que fue bastante cerrado. Entonces las proyecciones eran que iban a ser similares. Por eso creían que para sí. Meses después, es decir, en el balotaje. Pero lo que decía Ulises, ese voto fue el clave. Miren, ya ahí está, vamos a actualizar nuevamente. El Consejo Nacional Electoral siempre lleva un 61.29%. Y son 859.122 votos que le lleva la delantera Daniel Noboa a la candidata de izquierda, a Luisa González. Por eso la delantera. Ahí están. Y fueron más de ese 13 millones de convocados, y hay asistió más de un 83%. Y hay alguna gente lo puede leer. Más de 13 millones ecuatorianos fueron convocados este domingo a las urnas para elegir la segunda vuelta el próximo presidente de la República y, en efecto, tal y como nos dice producción, son resultados del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Y también aquí tenemos unas páginas nosotros, unas páginas de la BBC de Londres que más temprano daba casualmente esta misma tendencia, cuando apenas se iba por el 40% de las actas escrutadas. Pero tú ya nos dices, Eunice, que estamos hablando de el 50 y tanto por ciento, o sea, ya ahí está, ese más 56%, que son una ventaja de más de 800.000 votos. Es decir, en aproximadamente, bueno, según lo que vemos cómo transcurre el conteo del CNE, una hora bastaría para saber definitivamente quién, ya tendríamos el quién es el ganador. Y ya se conocería, aunque en estas tendencias son irreversibles por la forma veloz, apurada, eficaz que tienen los sistemas de estos países donde tienen una democracia depurada. Los sistemas nuestros no son malos. Siempre existe, Ulises, en Ecuador escuchaba yo a los noticieros del lugar, está ese fantasma del fraude. De hecho, para este balotaje se prohibieron los teléfonos en los centros de votación. En Ecuador se prohibieron los teléfonos porque en las pasadas elecciones, en la primera vuelta se denunció a través de denuncias, todo vía teléfono. Pero en esta ocasión era prohibido llevar el teléfono celular. Ahora, Ulises, te decía, hemos derramado algunos elogios para todo este sistema, para todo el proceso del Ecuador, por lo que estamos viendo en este momento, pero también hacer la aclaración. Nuestros sistemas no son malos. Nuestra tecnología no es mala. Sí. Aquí los malos son los que manejan la tecnología o los políticos del patio casero que siempre trastornan y revuelven el agua que después ellos no se quieren tomar. Me gusta esto y vea, por eso insistimos, por eso difundimos esto, por la importancia que revierte de estas democracias donde se respetan los resultados, donde no se hace molote, donde se respeta la votación y el resultado, la voluntad de los electores, el resultado de las urnas. Esta imagen que estamos viendo es una señal en directo del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, de estas elecciones en esta segunda vuelta presidencial. Ulises. Sí, estamos hablando de que aquí nos están dando lo mismo que revelaba Infobae, presidente y vicepresidenta, dice, y aquí están hablando de la barra azul es la de Luisa González, que refleja un 43.55%, y Daniel Noboa, en este caso estamos hablando de un 56.45%. Aclaramos, estos son resultados oficiales, son resultados del máximo organismo electoral del Ecuador.
El arzobispo de Tegucigalpa, Vicente Nasher, encabezó la celebración del Domingo de Ramos en Tegucigalpa ante la multitud de feligreses que con las palmas en sus manos recordaron el momento en el cual Jesús hizo su entrada triunfal. A sus 84 años, doña María Borjas no solo conmemoró un Domingo de Ramos, sino que también 84 años de fe, vida, esperanza y renovación espiritual. Me siento tan feliz porque ya van 84 Domingos de Ramos que Dios me ha dado la vida. Y por eso estoy muy alegre siempre y animando a todo el mundo porque la fe en Jesucristo no la debe perder nadie. En opinión de autoridades eclesiales, el Domingo de Ramos invita a recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el pasado, pero también a darle la bienvenida y a dejarlo entrar al corazón de cada hondureño en el presente. Estamos llamados a entrar todos en la Jerusalén del cielo. Esta semana es una semana maravillosa, como digo, no solamente para hacer una memoria del pasado, sino una celebración del presente de Cristo que nos ha redimido y que nos lleva con Él al futuro. El Domingo de Ramos debe de ser el renacer de Jesús en el corazón de los cristianos, aseguran creyentes. La mejor bendición que tenemos en esta semana, ¿verdad? Y reflexionar y pensar en todo lo que está pasando y dedicarnos a Dios. Que todos tomemos conciencia, que volvamos a Cristo, que este es un momento perfecto para volver a Cristo, que vivamos juntos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Si nosotros somos buenos en todo sentido, si nosotros tenemos fe en Cristo y somos buenas personas, nosotros vamos a mejorar la sociedad. Si nosotros no actuamos bien, ¿cómo vamos a mejorar? Pero el cambio es individual. Otros entrevistados no olvidan a una Honduras en crisis, lastimada, y por eso invitaron a la clase política a renovar su fe para que le devuelvan la paz a los hondureños. Con los señores del Congreso, que se pongan la mano en la conciencia y el dinero que les dan, que dicen que es ayuda para los pobres y no sale nada, que saquen ese dinero y se los den a la gente que tiene mucha necesidad. Estamos viviendo una sequedad de vida espiritual por lo político, y lo político está afectando el seno de la familia. Entonces es la guerra, es una guerra que vivimos. Desde el Vaticano invitaron a la feligresía a entender la pasión, la muerte y la verdadera resurrección de Jesús. La liturgia tiene esa pedagogía. Cada año nos propone nuevamente revisar el camino de Cristo, el camino de Jesús que nos introduce en su pasión, en su muerte y en su resurrección. A partir de hoy, habrá actividad litúrgica en todas las iglesias católicas de Honduras para conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios en la tierra. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Bueno, siempre en este Domingo de Ramos, la feligresía católica en San Pedro Sula renueva su fe, y este Domingo de Ramos, con el inicio de las diferentes actividades litúrgicas que la Iglesia Católica tiene preparadas para esta Semana Santa, nuevamente salió de forma masiva la gente a las calles para acompañar esas manifestaciones de fe en el inicio de la Semana Mayor. Fervor y devoción se vivió este Domingo de Ramos en San Pedro Sula, donde el arzobispo de la Iglesia Católica, Miguel Lenihan, pidió a los hondureños cambiar nuestros corazones con la fe puesta en Dios. Pues esperamos que los cambios también sean duraderos, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos cambios cosméticos, ¿verdad? Cambios exteriores y necesitamos cambios profundos. Y el primer cambio es el cambio de corazón, porque si no tenemos nuevos corazones, no podemos tener nueva sociedad, nueva ciudad, nuevo país, nuevo mundo. Primero, nuevos corazones. Como San Francisco de Asís decía, hay que empezar con nosotros mismos y después ya convertir a los demás. Los feligreses acompañaron la procesión que inició en el Instituto María Auxiliadora y finalizó en la Catedral San Pedro Apóstol. Emocionada, feliz, dichosa de estar aquí con nuestro Rey, celebrando la Semana Santa. Así es. Así se inicia. Así se inicia, con la gracia divina, con el amor de nuestra Madre Santísima. ¿Cuál es el mensaje para los hondureños? Que no perdamos la fe,
que tratemos de vivir en ese camino, esa perseverancia de fe, amor, de esperanza, de caridad, de dar el ejemplo que Él nos dejó, de vivir en justicia, con ese amor especialmente a las personas más necesitadas, ¿verdad? De toda la infinita misericordia que solo viene de lo alto, porque la gracia divina está en nosotros. Feliz, que la pasemos bien la Semana Santa. Siempre como hondureños que la celebremos. Se la celebremos unidos, en armonía, asistiendo a las misas. Con sus ramos en mano, la devoción y pasión de centenares de sanpedranos dieron inicio hoy a las diferentes actividades litúrgicas que la Iglesia Católica tiene preparadas en esta Semana Santa. José Luis Herrera, Telenoticias. El arzobispo de Tegucigalpa, Vicente Nasher Tatay, afirmó hoy que esta semana es una semana maravillosa, pero no solamente para hacer una memoria del pasado, sino también para celebrar el presente del Cristo que nos ha redimido. Estamos no solamente recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la Jerusalén de la tierra que para nosotros nos recuerda que estamos llamados a entrar todos en la Jerusalén del cielo. Esta semana es una semana maravillosa, como digo, no solamente para hacer una memoria del pasado, sino una celebración del presente de Cristo que nos ha redimido y que nos lleva con Él al futuro. Por eso son días muy hermosos que las familias aprovechan pues, para reunirse, son días de vacaciones, se comprende, y aprovechan para compartir y convivir en armonía, en sana alegría. Y también, claro que sí, para asistir a la iglesia, para orar juntos, para rezar, para unirse a la iglesia entera que aclama al Señor sosteniendo esas ramas, esas palmas que indican nuestra alabanza al Dios único y verdadero que nos da la salvación. Nuestro amor a Jesús, los que amamos a Jesús, estamos llamados pues a vivir en esa fraternidad y en esa alegría plena. Pedimos al Señor que nos acompañe, que nos bendiga en estos días y a cada uno pues nos toca cuidarnos un poquito, ¿verdad? Tener esa precaución, ese cuidado por nosotros y por los nuestros, porque justamente ahí, en ese compartir en familia, es donde está verdaderamente la alegría. Bueno, y las proyecciones de la derrama económica para esta Semana Santa supera, al menos se espera la Canatur, superar los 6.000 millones de lempiras según la Cámara Nacional de Turismo Canatur. Esto con lo que se espera, dicen ellos, una reactivación de la industria sin chimeneas en el país que ha estado de capa caída. Como todos los años, se le apuesta al turismo interno en esta Semana Santa. Para buscar entre tantas malas noticias, los emprendedores nacionales pueden recuperarse financieramente, aunque las autoridades aseguran que en la Semana Mayor dejará al menos 6.000 millones de lempiras en derrama económica. Estamos esperando que por lo menos 4 millones de movilizaciones se realicen. Estos fueron los mismos datos que se generaron en el 2019, por lo menos apuntando a esto, sabiendo que esto genera más o menos una derrama económica de unos 6.000 millones de lempiras, 5.800 en 2019, que sería la meta para poder hacer este número nuevamente posible y realidad, pero realmente lo que ocupamos es que eso sea superado mucho más allá. Varios municipios que dependen del turismo en el país esperan que este año deje buenas noticias para la economía de los pequeños negocios y comercios se fortalezcan. Un 60% de la población de Santa Lucía pues vive del turismo, entonces nosotros esperamos tener una buena proyección esta Semana Santa, recordar que somos un pueblo turístico, yo me atrevo a decir que podemos ser de los primeros destinos turísticos que hay en el país, o sea que no tenemos playa, pero que somos un municipio colonial, entonces la economía de nuestra población pues depende mucho del turismo. Municipios como Santa Lucía de Francisco Morazán proyectan un crecimiento del 50% en las ventas durante esta semana, aunque los emprendedores aseguran que sus ingresos se han reducido, sobre todo debido al mal estado de la carretera que está siendo reparada y obliga a los conductores a buscar
otros destinos para evitar las largas colas. Nuestras proyecciones para este año 2025 pues andan alrededor de un 50% en cuanto a la afluencia de clientes, de turistas. Esto pues ha cambiado mucho las proyecciones debido a los contratiempos que han surgido, tales como la caída del puente de la colonia de 21 de octubre. También el tráfico, que es un problema que nos está afectando a muchos comercios, no solo a nosotros, sino que a muchos de los comercios que están en Santa Lucía. Entonces, esto vino totalmente a cambiar nuestras proyecciones para esta Semana Santa. Mientras los turistas dejan la costa norte para escaparse de las altas temperaturas, para disfrutar de las montañas y su agradable clima, en estos pueblos pintorescos que están muy cerca de la capital. Delicioso, venimos desde San Pedro Sula a conocer Santa Lucía y lo que hemos visto hasta ahorita nos ha encantado. Delicioso el clima, delicioso. Mi esposo me trajo a celebrar mi cumpleaños. Nuestro destino final es Valle de Ángeles, pero queríamos pasar por aquí porque es un lugar muy bonito, muy pintoresco y un clima agradable. ¿Verdad? Desde San Pedro Sula a disfrutar acá. Claro, sí, vale la pena. Los veranientes comenzaron a salir de sus lugares de residencia desde este fin de semana, en su mayoría para hacer turismo interno, porque en Honduras hay muchas opciones para vacacionar. Alex Lainez, TN5 Dominical. Las terminales del transporte lucieron este fin de semana abarrotadas de viajeros que desde ya disfrutan el largo feriado de la Semana Mayor en diferentes destinos del país. Este fin de semana, centenares de capitalinos ya se han movilizado hacia distintas partes del país, aprovechando el feriado de la Semana Santa. Sí, es barato, solo cuesta nomás 100 lempiras la ida. ¿El pasaje? El pasaje del bus, sí. Ajá, ¿y de comidita qué hay de bueno por allá? De comida hay mucha gastronomía. ¿Cuántos amigos lleva? Llevo 5. Las autoridades piden precaución a los vacacionistas para evitar accidentes de tránsito en la carretera, porque las sanciones serán severas. Les invitamos a aportar la documentación correspondiente, de lo contrario podrían estar siendo sancionados. Las sanciones van desde una infracción leve, que va desde los 300 lempiras, hasta una infracción grave, que asciende a los 600 lempiras. Poco a poco la ciudad se está quedando vacía, debido a la gran cantidad de ciudadanos que ha salido del país, aprovechando el asueto de la Semana Mayor, y las calles ya comienzan a quedar solas. Pamela Cartagena, Telenoticias Dominical. Bueno, empiezan las movilizaciones de turistas en diferentes sectores del litoral atlántico. Las comunidades garífunas como Corozal y Sambo Creek, llenas de cultura y de una deliciosa gastronomía, están listas para recibir a los vacacionistas, que algunos ya empezaron a llegar. La movilización de turistas hacia la ciudad puerto de La Ceiba y los diferentes destinos aledaños ha iniciado de manera positiva. Pues gracias a Dios pues estoy viendo bien. Casualmente pues he venido acá por 2 años más, ¿va? Y excelente. Nosotros somos de aquí de La Ceiba y mi hijo vive en San Pedro Sula y anda aquí con mi nieto y mi nuera. Anda compartiendo aquí, ¿verdad? Compartiendo aquí. Es bonito los atardeceres aquí, un paisaje hermoso, ¿verdad? Una belleza, ya tomamos fotos también con mi esposa y mi hija, porque está muy bello, la verdad, y ya fuimos a hacer ahí algunas compritas ahí donde están vendiendo los emprendedores. Pues los emprendedores para apoyarnos. Por su parte, las comunidades garífunas como Corozal y Sambo Creek se preparan para recibir a los visitantes con su tradicional bebida gifiti y así una deliciosa gastronomía. Le ofrecemos la sopa marinera, sopa de caracol, sopa tiquini, sopa de pescado, si la quiere con arroz o machuca, pero se la recomendamos más con machuca. Para el día de mañana lunes se espera una mayor movilización de turistas ingresando y saliendo por este paso principal en la novia de Honduras. En La Ceiba, Naún Monje, Telenoticias Dominical. A propósito de las prevenciones, en este feriado las revisiones físico-mecánicas se realizaron en tiempo y forma, aunque ha bajado significativo el número de unidades que se destinan a las excursiones, según el dirigente del transporte, Jorge Lanza. Una revisión pues muy buena, es una revisión minuciosa y esperamos pues de que nuestros compañeros lleven los buses en buen estado para que no sean rechazados y de esta manera puedan
cumplir con algunos viajes, porque la verdad es de que no hay muchos viajes. Este año ha bajado en un 70% la cantidad de viajes y eso se debe pues a de que ahora para todas las comunidades hay buses ejecutivos muy buenos. Antes pues había muchos lugares desprotegidos que no tenían un transporte bueno y alquilaban los buses para toda la semana. Ahora ya no, ahora tal vez salen a algunos balnearios aquí cerquita o a Cedeño, algún lugar así. La verdad es que en el caso particular mío no tengo ni un viaje siquiera para esta semana. Uy, sí. A medida avance el feriado de la Semana Mayor, se espera se registren más excursiones que den la oportunidad al rubro de transporte para obtener mayores ingresos. BAC presenta Expo Hogar, la feria más grande de Honduras. Diversión garantizada para toda la familia. Ven y disfruta de juegos mecánicos, saltarines, realidad virtual, juegos de adrenalina pura, talleres, presentación del circo con dinosaurios gigantes, conciertos, programas en vivo, premios y todo lo que necesitas comprar para tu hogar. Sábado 26 y domingo 27 de abril, desde las 9 a.m. en el Palacio de los Deportes de la UNA. Adquiere tus entradas en preventa del 9 al 16 de abril, www.tvcexperiencias.com y recibe 3 atracciones gratis. Al pagar con tus tarjetas BAC, tendrás 25% de descuento. Expo Hogar, la feria más grande de Honduras. Patrocinan La Curazao, Electra, Jet Stereo, Radio Shack, Tiendas Menders, Kia, Almacenes El Titán, Motomundo, Cementos Argos, Farmacias Imán, Economascotas, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Te invitan. La violencia no da tregua en el país. Este sábado en horas de la noche se registró en Santa Rita, departamento de Copán, una nueva masacre que dejó el saldo trágico de 3 hombres fallecidos. Los muertos son un hombre y sus 2 hijos, uno de estos de apenas 14 años de edad. Los fallecidos fueron identificados como Lucas Mariano Vázquez, de 38 años de edad, de oficio jornalero, y sus hijos Lucas Daniel Vázquez Ramírez, de 18 años, y Milton Giovanni Vázquez, de 14 años. Versiones del hecho indican que desconocidos a bordo de una motocicleta con armas de grueso calibre dispararon contra las 3 personas. Las autoridades investigan el móvil del triple crimen, que es otra masacre más en el país. Auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva ordenó un juez en contra del exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, deportado y ahora acusado por el Ministerio Público de Honduras por el delito de lavado de activos. Se notificó a las partes procesales mediante modalidad virtual la resolución. En este caso, el juez ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Alexander Ardón Soriano, acusado por el delito de lavado de activos. En esta audiencia se logró acreditar el mínimo indicio racional de participación del encausado en los hechos que se le atribuyen, y la audiencia preliminar quedó agendada para el 8 de mayo a las 9:30 de la mañana, sin perjuicio que alguna de las partes procesales interpongan recurso de apelación. Bárbara, y habíamos conocido de que la defensa había solicitado un cambio en cuanto al lugar donde él está haciendo el arresto preventivo. ¿Esto no procedió? Bueno, el juez en estos momentos está girando unos oficios al centro penitenciario para que se haga este cambio, pero eso ya es decisión del Instituto Penitenciario. El juez ya está remitiendo estos oficios al Instituto Penitenciario. Alexander Chande Ardón permanece en prisión en la cárcel de Támara, pese a, como escuchaba usted a la vocera, pese a que su abogado defensor hizo una solicitud para que su representado pase la privación de libertad en una base policial, misma que no ha sido respondida por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, cuando llegó al país se miraba a Alexander Ardón bien cuidadito, bien rasuradito, y con apenas unos días ya ustedes lo ven ahí barbado y un poco así deteriorado. Vamos en el balance policial de la zona norte del país. Presentamos la captura de 2 temidos miembros de la banda La Cleibona, quienes sembraban el terror en la Lima Cortés. Además,
la muerte del líder de una banda de narcotraficantes en un enfrentamiento con agentes de la DIPANCO, según la versión de la Policía Nacional, esto en Puerto Cortés. Dos hombres conocidos como Sergio Hernández Tinoco y José Nehemías Vélez, ambos gatilleros de la banda La Claibona, fueron capturados la madrugada del sábado en Campos Limones, La Lima Cortés, en poder de 2 pistolas 9 milímetros y una ametralladora Uzi de uso militar. Ambos fueron puestos en poder del Ministerio Público por los delitos de sicariato, portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido. En un enfrentamiento con miembros de la DIPANCO fue abatido Cristian Valladares Aguilar, alias El Chaparro, quien tenía una orden de captura por la muerte de varias personas, entre ellas mujeres, además de ser señalado como líder de una banda dedicada al narcotráfico, según la Policía Nacional. La víctima quedó tendido en un solar baldío. Junto a su cuerpo quedaron un fusil AR-15 y una pistola 9 milímetros. El hecho se registró en la colonia Episcopal, sector Chameleconcito, en Puerto Cortés. En estado de descomposición fue encontrado muerto un hombre en medio de unos matorrales en la calle que conduce del centro de Agua Blanca Norte en el Progreso Lloro hacia el cementerio de la comunidad. La víctima, quien no fue identificada, fue trasladada hacia la morgue en San Pedro Sula como desconocido. Con signos de tortura y embolsado fue encontrado muerto hoy un hombre hasta el momento desconocido en una zacatera a orillas de la calle que da acceso a la colonia Limonar en San Pedro Sula. El personal de medicina forense trasladó el cuerpo cubierto en bolsas hasta la morgue en esta ciudad, donde realizaron la identificación de la víctima. José Luis Herrera, Telenoticias. En el balance de la zona centro del país capturan a ciudadano de origen peruano con fines de extradición por el delito de lavado de activos. Además, detienen a un ex policía penitenciario que estaba en la lista de los más buscados. Detalles de estas noticias a continuación. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado DIPANCO reportó la captura de uno de los hombres más buscados del país. Se trata de Francisco Mar González, un ex policía penitenciario que se escondía en una montaña al oriente tras su presunta participación en el asesinato de su esposa ocurrido hace 2 años en Choluteca. Por su cabeza se ofrecía una recompensa de 500,000 lempiras. El detenido será puesto a la orden de los juzgados correspondientes para realizar el debido proceso por el ilícito que enfrenta. También en El Paraíso, un grupo de agentes de Interpol capturó en las últimas horas al ciudadano peruano Peter Milton López Orozco, de 47 años, con fines de extradición. La aprehensión se produjo en el punto de control fronterizo interno de Las Cruzitas. No obstante, se le trasladó hasta el Poder Judicial en la capital, donde un juez de extradición celebró la respectiva audiencia de información. Se le señala por la presunta comisión del delito de lavado de activos, específicamente bajo la modalidad de conversión y transferencia. En el marco de la Operación Fe y Esperanza, se ejecutó una requisa en el módulo de máxima seguridad de la cárcel de Támara, donde se decomisaron 12 armas de fuego calibre 9 milímetros, 36 cargadores, 146 envoltorios de marihuana, proyectiles de arma de fuego e incluso una antena satelital para Internet Starlink, con todos sus componentes para uso e instalación. Por otro lado, una señora de la tercera edad murió atropellada cuando cruzaba la calle a la altura del anillo periférico de la capital. La víctima mortal respondía al nombre de Ligia Dolores Cerrato, de 83 años, quien falleció tras ser impactada por una motocicleta sin placas, conducida por el señor Melvin Daniel Flores. De igual manera, una mujer de la cual aún se desconoce su identidad, también pereció en las mismas condiciones a la altura de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán en el Boulevard Fuerzas Armadas. Bueno, la verdad es que sorprende el nivel de violencia y delincuencia y el número de homicidios en el país. Vea, en todos los balances tenemos muertes violentas. En el balance de la zona atlántica del país, matan a balazos a un joven en Jutiapa, Atlántida. Además, desconocidos matan a un hombre en El Pino, El Porvenir, esto en Atlántida. Un joven identificado como Brian Cano Díaz, de 22 años de edad, fue acribillado a balazos a la orilla de la carretera CA13 este sábado en el sector de Coroza, jurisdicción del municipio de Jutiapa, Atlántida. Las autoridades policiales informaron que llegaron hasta el lugar de los hechos, donde realizaron el levantamiento correspondiente a ley.
De múltiples heridas por arma de fuego, se reportó un nuevo hecho violento en el sector del Pino, jurisdicción del municipio del Porvenir Atlántida, donde una persona de 25 años de edad lastimosamente falleció. La víctima fue identificada como Johnny Leonel Rivas Mancilla, de la comunidad del Gancho. Un lamentable hecho se registró durante la mañana de este domingo, cuando las autoridades policiales informaron del hallazgo de una persona sin vida en el sector de la playa Cuyamel. El cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de la morgue de medicina forense para realizar la autopsia correspondiente, ya que no portaba documentos. La mañana de este domingo, un motociclista sufrió un accidente de tránsito en la carretera CA13 de Bio hacia Icurla. De acuerdo a información preliminar, este fue a impactar contra un vehículo tipo camioneta que circulaba por esa zona. El herido fue llevado al Hospital General Atlántida, donde se recupera producto de los fuertes golpes. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias Dominical. Este fin de semana se registraron varias muertes producto de los accidentes de tránsito en el Valle de Sula, en su mayoría por la imprudencia al volante y exceso de velocidad. Como Florentina Rápalo fue identificada una mujer que murió arrollada por una camioneta anoche en el sector de la Barca Santa Cruz de Yojoa cuando intentaba cruzar la carretera para llegar al baño de la iglesia a la que asistía y que desarrollaba una vigilia. La malograda fue trasladada por medicina forense a la morgue en San Pedro Sula. El conductor del vehículo se entregó a la Policía Nacional para comenzar su proceso legal. Víctor Pineda, de 58 años de edad, quien estaba laborando como albañil en una construcción en Santa Cruz de Yojoa, murió embestido por una camioneta la tarde del sábado cuando intentaba cruzar la carretera hacia las casetas del lago de Yojoa a comprar un refresco. La víctima fue entregado a sus familiares por medicina forense en la escena, mientras que el conductor del automotor se entregó a la Policía Nacional para iniciar su proceso legal. El conductor de una motocicleta murió anoche al impactar violentamente contra la tarima de una rastra, quien hacía un viraje en el retorno de la comunidad de Campana en Puerto Cortés, en una zona donde hay poca visibilidad por la falta de alumbrado público. El cuerpo de la víctima, quien no fue identificado, ingresó como desconocido a la morgue en San Pedro Sula, mientras el conductor de la rastra fue detenido por la Policía Nacional para iniciar su proceso legal. Como Narciso Rodríguez Aldívar, de 85 años de edad, fue identificado un hombre que murió la noche del sábado intentando cruzar el Boulevard del Este frente a la terminal de buses en San Pedro Sula y que lamentablemente fue arrollado por el conductor de una motocicleta, quien se dio a la fuga. Medicina forense trasladó el cuerpo del malogrado hacia la morgue en esta ciudad. Isaías Rivera, de 63 años de edad, quien trabajaba como guardia de seguridad, murió hoy mientras se conducía en su motocicleta a su trabajo y lo arrolló el conductor de un vehículo, quien se dio a la fuga. El lamentable hecho ocurrió en el puente de Río Blanco, en el Boulevard del Norte, en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Telenoticias. Bueno, de luto la literatura mundial muere, esto lo acaba de confirmar su hijo y a todos los medios lo están reproduciendo. Mario Vargas Llosa, gigante de las letras universales, Premio Nobel de Literatura en el año 2010. La información, él ya estaba delicado de salud y pues estaba a la espera los familiares de este desenlace, pero ya se confirmó por parte de sus cercanos y de sus familiares, de su hijo, Álvaro Vargas. Escribió en su cuenta de X lo siguiente: con profundo dolor hacemos público que nuestro padre Mario Vargas Llosa ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Escribió en la red social de X. Y es que le decía yo aquí a Ulises que él hace 2 semanas estuvo en la Lima y fue cuando empezó este recorrido que tenía planeado por un tiempo. El Premio Nobel visitó escenarios de sus últimas novelas a sus 89 años, como que ya se presentía de repente. Visitó varias calles, recorridos por las calles de Lima, encontraron espacios de novela, gente que había pintado varias de sus novelas, fragmentos en algunas paredes. Y le dedico mi silencio, libro con el que los novelistas se despidió de la producción literaria, fue uno de los que más se reprodujo en esas paredes en las calles de Lima. Bueno, muchos deben recordar sus libros, sus famosos libros, La fiesta del chivo, La ciudad y los perros, La guerra y el fin del mundo. Y bueno, fue un escritor
muy prolijo, él tuvo siempre era su dedicación, su entretenimiento, escribir, premio Nobel de literatura, y aspiró a la presidencia del Perú. Y todo el mundo pensaba que sus últimos días iban a ser en España, porque también se radicó en España, creo que incluso alcanzó la ciudadanía española, pero prefirió, y fue uno de sus últimos deseos, terminar sus días en Lima, Perú, donde creo está su mayor producción, o donde hizo su mayor producción literaria. Cinco Esquinas fue una de las novelas más recientes. Esta novela, Ulises, explora los oscuros entramados del poder, el periodismo sensacionalista y la corrupción durante los años finales del régimen de Alberto Fujimori, por ejemplo. Sí, lo leímos, ya leímos. Casualmente, creo que La guerra y el fin del mundo fue uno de los últimos libros que leí, casualmente inicié este año, pero ya había leído ese libro de Mario Vargas Llosa, que pues ha muerto. La literatura universal está de luto por la muerte de Vargas Llosa. Hace unos minutos que se ha confirmado esta información y esta noticia, Eunice. BAC presenta Expo Hogar, la feria más grande de Honduras. La forma más divertida para mejorar tu hogar, con espacios y actividades para toda la familia. En Expo Hogar encontrarás todo lo que necesitas comprar del hogar, de las mejores marcas: La Curazao, Electra, Jet Stereo, Radio Shack, Tiendas Mendels, Kia, Almacenes El Titán, Motomundo, Cementos Argos, Farmacias Imán, Economascotas, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y mucho más. Con juegos mecánicos, función especial del circo con dinosaurios gigantes y muchas sorpresas más. Disfruta en pantalla gigante los partidos de la Liga Nacional, tus programas y presentadores favoritos en vivo. Sábado 26 y domingo 27 de abril, desde las 9 a.m. en el Palacio de los Deportes de la UNA. Adquiere tus entradas en preventa del 9 al 16 de abril, www.tvcexperiencias.com, y recibe 3 atracciones gratis. Al pagar con tus tarjetas BAC, tendrás 25% de descuento. Expo Hogar, la feria más grande de Honduras. La noticia positiva es presentada por Laboratorios Médicos. Visítanos en cualquiera de nuestros 7 locales ubicados en Tegucigalpa. Te ofrecemos calidad, precisión y un excelente servicio. Sin duda que en Honduras hay talentos y mentes brillantes. Uno de ellos es Gilberto Iscoa Medina, un experto en la historia de las monedas y los billetes en Honduras, un apasionado de la numismática, quien ya ha escrito varios libros para que los hondureños conozcamos que la historia de nuestro país también está escrita en el papel moneda de los billetes. El escritor que encontró historias en los billetes de Honduras desde 1998, Gilberto Iscoa Medina, ha dedicado su tiempo e intelecto para estudiar y escribir sobre la historia que se esconde en las monedas y billetes del país. Su coloquial estilo, sencillo y directo, transporta a quienes le escuchan. A medida iba creciendo, fui descubriendo que mi verdadera pasión eran las monedas y los billetes. Al final me casé con los billetes de Honduras. Ya cuando dejó de ser como un simple hobby y empecé a tomarlo más en serio, posiblemente fue cuando apareció el internet, como en 1998, ya empezaba a hacer intercambios con gente de todo el mundo, y al llegar el siglo XXI decidí pues hacer mi primer libro sobre billetes de Honduras. Para Gilberto Iscoa, un experto en numismática, el estudio de los billetes representa una forma de contar la historia del pasado. Desde muy joven, sintió una curiosa atracción por las monedas y billetes que pasaban por sus manos. Años después, convirtió esa pasión en una vocación literaria y hoy escribe contando la historia de los billetes. He publicado 2 libros. Uno que se llama Billetes Bancarios de Honduras, que fue el primero, ¿verdad? Y luego, pues, el último libro se llama Los Firmantes, que es la historia de las personas que han firmado el papel moneda de Honduras de Banco Central. Desde 1950 con el presidente Gálvez hasta el 2022
año en que finalizó el periodo presidencial de Juan Orlando Hernández. Cada firma en un billete cuenta una historia, un contexto, una etapa del país. Con su trabajo constante y una visión clara, así lo ha dejado plasmado en su último libro publicado, Los Firmantes. Y lo que está claro para este apasionado de la historia de la moneda nacional es que la historia del país también puede leerse desde el reverso de sus billetes. Pamela Cartagena, Telenoticias Dominical. Bueno, va a continuar la crisis en el ramo de salud. Vea lo que dice el presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos. Bueno, él dijo este fin de semana que las autoridades de salud están generando un estado de terror dentro de la Secretaría de Salud y que ya se les ha notificado que se les suspenderán la deducción de préstamos que se les hace a los galenos, por lo que aseguró que no hay voluntad de las autoridades de resolver el conflicto en salud donde prevalece un enfrentamiento estéril y político. No hemos tenido comunicación directa con la secretaria de Estado en los despachos de salud, doctora Carla Paredes. Desafortunadamente ella estuvo fuera del país esta semana que estamos terminando y no ha sido posible pues encontrar una vía de diálogo que sea resolutivo a este problema que estamos enfrentando en el Sistema Nacional de Salud, y lo que nos ha manifestado a través de una nota por escrito que se suspende las deducciones por préstamos que tienen los colegas en el Sistema Nacional, ya sea por el Colegio Médico o por la Banca Nacional. Ya no se van a hacer las deducciones que se hacen a través del sueldo que tienen los trabajadores de la salud. Todo lo que nosotros estamos viendo es un enfrentamiento estéril por parte de la Secretaría de Salud que no lleva a ninguna parte, no es edificante ni construye nada en el Sistema Nacional de Salud. Nosotros estamos analizando la situación día con día, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se van desarrollando las situaciones, y si es necesario pues aumentar las medidas de presión se hace, o si es necesario desescalarlas y bajarlas también lo haremos, ¿verdad? No siempre nosotros tenemos toda la razón, siempre reconocemos que podríamos estar equivocados o que de alguna manera también la Secretaría de Salud puede empezar a cumplirle el pago a los miles de trabajadores que aún faltan por pagar. Nuestra propuesta es que a todos los médicos todos los derechos, y en este momento tenemos médicos que no tienen los mismos derechos que los médicos que están por nombramiento, los compañeros que están en la Empira, que están en La Esperanza, en Intibucá, que están en Comayagua, Santa Rosa, de Copán y muchos lugares donde hay descentralizado, no se les paga la base salarial que se aprobó y tampoco se les paga sus vacaciones. Hay una situación bastante lamentable, por lo que nosotros estamos luchando que a cada médico todos sus derechos. No pueden haber médicos con unos derechos y médicos con derechos diferentes. BAC presenta Expo Hogar, la feria más grande de Honduras. Encuentra el regalo perfecto para sorprender a tu mamá en su día. De las mejores marcas: La Curazao, Electra, Jet Stereo, Radio Shack, Tiendas Mendels, Kia, Almacenes El Titán, Motomundo, Cementos Argos, Farmacias Imán, Economascotas, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y mucho más. Con descuentos exclusivos para consentir a mamá. Sábado 26 y domingo 27 de abril, desde las 9 a.m. en el Palacio de los Deportes de la UNA. Adquiere ya tus entradas en preventa del 9 al 16 de abril. www.tvcexperiencias.com y recibe 3 atracciones gratis. Al pagar con tus tarjetas BAC, tendrás un 25% de descuento. Expo Hogar, la feria más grande de Honduras. Bueno, la derecha pega y pega duro en Ecuador. Ahí ustedes están viendo ya el virtual presidente reelecto del Ecuador, Daniel Noboa, con los resultados. Ya estamos hablando de un 55% frente a un 44%, le saca más de 10 puntos o casi 10 puntos, 12 puntos de diferencia. O 87% de votos escrutados. Daniel Noboa cuenta con 5.2 millones de votos y Luisa González 4.1 millones de votos. Bueno, pues hasta aquí Telenoticias Dominical. A todos gracias. Buenas noches y quedan informados. Bendiciones.